Buenas, ya estamos aquí otro día en la Casa de Pandora, este programa tan prestoso de Play Presta. Y vamos a ver qué hemos dicho hoy en la casa, venga. Oye, que nunca te toca sacar ninguna entruguina, A ver qué hemos dicho. Tienenme castigado. Yo no la saqué. A ver. Al revés. ¿Sabe la mocedad de anguaño reciclar? 1, 2, 3, entamamos. Bueno, pues la entruga de güey era acerca de si la mocedad sabía reciclar. Tenemos aquí un cubo con varias cosas y podemos comentar cómo se reciclaría lo que hay dentro, a ver si sabemos reciclar o no. Bueno, lo primero que hay aquí es una botella de una marca que no podemos mostrar. Pagaron por la publicidad. Pues una botella de cola. Aparentemente de plástico. Chicos, ¿a qué contenedor va? A la María y yo. Amarillo. Pero bueno, sí, bueno, lo de dentro no lo contamos, ¿Por qué? Bueno, queda pequeñín, pero tiene que estar totalmente de vacía. Debe ser. Mira, también es importante esto, con el tema de los animalinos. Primero, bueno, los tapones podéis echarlos a las cestas de los niños que recolecten tapones, bueno. Pero estos chiflulinos de plástico redondos, hay muchas veces que los animalinos metes ellos en la boca o en el cuello y tal, y pueden afogarse. Entonces, si no cuesta nada cogerlos y cortarlos a la mitad para que no haya estos problemas. Con las uñas no, que mancan. Bueno, vale, con una tijera. Bueno. Siguiente. Bueno, después de hacer el calimocho. Va, Jorge, y eso es de esa manera. Cago en mí. Muchas esas cosas. Bueno, un tetabric de vino. Bueno, el tetabric. ¿Dónde va el tetabric? Porque mucha gente confunde. Quítese el taponín a lo de los niños, esto de... Bueno, o el plástico. Y la anilla cortas a la mitad. Y vaya como fiebre. Y después siempre al plástico. Aunque pasa que lleve de cartón, pues hay que echarlo al plástico porque por dentro va recubierto para que no se pierda la bebida y demás. Y porque en verdad no es plástico, en verdad en el cartelín que pon es solo envases. Sí. Y verdad, más. Bueno, A ver, sí, ¿qué más hay por ahí? El plátano, bueno, lo que queda del plátano. Al orgánico. Bueno, también si huerta o tenéis una compostadora de estas Eso. que vos da coger esa, pues también lo podéis oír. Oye, o si te presten escascares, ¿cómo? Y darles de vale, recogerse, muy importante. Sí, decir, podéis es verdad. solicitarles y traen la casa pues para hacer Tengo yo una en mi casa con mi abuelo. Bueno, yo tengo una montaña. Y eches ahí de todo y consúmelo. Y bueno, faéis tierra y podéis todos los geranios. Hay gente que hasta fai que con el calor que se produce en la jolín. ¡Cuando pudre! Que utiliza el calor incluso para la calefacción de las casas, En las casas de eco del todo. Eso. Es que así muy listo, Sí, ese por eso que es. Hombre, y aquí tenemos lo que queda de un paquete de galletas. Las galletas hules. Bueno, esto ya es plástico, va al Solo amarillo. Bien. Bueno, acá. Esto es una botella de cerveza. Bueno, esto sí hacemos publicidad, que viene asturiano. Ordum, la cerveza. Y nada, esto va al vidrio, pero bueno, si quieres, pues quitáis la etiquetina que lleve de papel. Bueno, si quieres no, hay que quitar la etiquetina que lleve de papel. Pero es difícil quitar. Bueno, y es difícil. Bueno, pero tú inténteslo. Y tíraslo Hombre, con agua al de caliente papel. Al papel. Al de papel. Eso. Pero la botella no. No, la botella es verde. Al verde. Y aquí tenemos lo que va dentro de la casa de galletas que viene aquí. Así. Y esto ya de cartón. Entonces hay que tirarlo a lo de cartón y el papel que ya el azul. Eso ya obvio, envases. Pero esto, otra cosa. Hay que reutilizarse. Puede reutilizarse. Puedes hacer muchas cosas, mira, yo tengo... Puedes hacer unas terapias para ratón. No, esto no lo voy a decir. Puedes hacer... Hay gente que hace adornos para Navidad, hay gente que hace muchas cosas, botellas, adornés, y son muy prestosas. Puedes hacerse muchas cosas. Les 3 R's. O de tiesto. Reciclar, utilizar y reponer. Reducir, reusar y reducir. Y hay gente que lo corta y echa aquí un poco tierra y un poco, compost.
Y luego metes ahí una fabina y luego trasplantes le tienes aquí un tiestín pero guapo, hiper afeitizo. Hay que Y reutilizar. reciclado. Hay que reutilizar. Venga. Sí, Y el resto la lo último que nos queda, A ver, restó la 10. Tenemos dos. Ay, mira. hay otro. De la Márquez. Estamos que lo rompemos, Son cables que tantos rotos, no sé quién sería el ratón que lo rodeó, pero tantos rotos. Y esto hay que tener cuidado porque puede parecer de plástico, pero esto hay que llevarlo a un punto limpio o a las tiendas de móviles y ellos tienen los medios apropiados para En reciclar. los ver, lugares y públicos, que- a cuando ponen también Además, contenedorinos para que sí. eches los. Y además aparatos tienen electrónicos. aquí metales, cobre y cosas de estas que se pueden reutilizar y importante. Así que esto, Porque luego tenemos a xente trabajando por sobre los sueldos míseros en países pobres para sacar estas cosas. Entonces, bueno, esto al punto limpio. a los señores de la guerra. Así que después de hacer este repaso de cómo se recicla, mozos, vémonos en el siguiente programa. Vale. ¿Cuánto te alcanza un duro para decir programa?